нажимаешь и переключается. И нажимаешь отлично. Но я буду вы будете выступать, когда я... Кроме этого, которых мне... Bueno, vamos a continuar, por favor. ¿Se oye? Bueno, pues es muy afortunado que hayamos tenido la oportunidad de escuchar a Vyacheslav. ¿Le pueden subir un poco el volumen a este? Hola, hola, 1, 2, 3. ¿Está mejor? Todavía un poco más, por favor. Sí, sí. Gracias. ¿Traes micrófono? Hola, hola. ¿Está mejor? Bien, pues les decía que me ha ayudado enormemente que Vyacheslav Ganelin haya podido hacer esta maravillosa charla y enseñarnos su forma de trabajo y de lidiar con la improvisación, porque creo que no hay mejor presentación de sí mismo que esta, digamos, que esta experiencia directa. Yo lo presenté según lo que se dice de él, y muy pronto, cuando uno lo conoce, cuando conversa con él, se entera de que hay muchos matices en su forma de plantear las cosas. Hay, por ejemplo, obras de enorme éxito que son suyas y que empezó con algunas dudas, no sabía si realmente quería involucrarse en eso, y después, en algún caso hermoso, Julia, que está sentada, ¿dónde? Julia Ganelin. Ah, ahí, con la cámara. Julia famosamente le ha persuadido de ir adelante con algunos proyectos que después se han vuelto en algún sentido emblemáticos. Por ejemplo, uno de los proyectos que se puede ver en línea, en internet, que es una gran obra que él compuso originalmente improvisándola. Composición en vivo es una buena forma de describir ese proceso, que trató justamente de el genocidio de los judíos en Lituania, y es una obra que ha cobrado entre los lituanos una enorme relevancia, y es algo que de algún modo fue circunstancial, es decir, que no era algo que él en principio hubiera buscado. Si me lo permite él, y creo que lo vieron, pues es enormemente versátil. Bromeaba ya en confianza con él que si no fuera músico sería un mimo, y si no fuera mimo sería un caricaturista. Estamos entonces muy honrados y muy agradecidos con él de que haya aceptado recibir nuestro nombramiento de doctor honoris causa. Hemos hecho esta experiencia 2 veces antes, con figuras a las que admirábamos y que nos parecían inspiradoras de distintos aspectos del trabajo que nos anima. Y aunque somos un instituto pequeño, de algún modo siempre ha habido alguna suerte de pequeña magia que ha sucedido con este nombramiento. En el primer caso, el caso de Eugen Bauchar, al año de que nosotros le dimos un doctorado honoris causa, la Universidad de Nova Gorica en Eslovenia, su país natal, decidió que era una vergüenza que lo hubiéramos distinguido en México y que no tuviera el mismo reconocimiento en Eslovenia. Entonces se apresuraron a darle un doctorado honoris causa de manera un poco más solemne que nosotros, pero fue muy grato realmente pues tener esa
pues ese espaldarazo, ¿no? De encontrar un eco a partir de un gesto institucional propuesto por nosotros. En el caso de Ariel Guzik han pasado cosas hermosas parecidas. Este año, a raíz de la ocasión de su distinción, fue invitado al Instituto Max Planck en Alemania por una de las colegas que había venido y que tuvo conocimiento de su trabajo y demás a partir de nuestra propia convocatoria. Entonces, amén del chiste comentado por Vyacheslav hace rato de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. No hay absolutamente certeza, pero estamos más que honrados de lanzar esta botella al mar. Quiero contarles brevemente cómo es que llegamos a este momento y cómo es que tuvimos conocimiento del trabajo de Vyacheslav y de su trayectoria. Es una historia curiosa. Yo lo vi la última vez cuando tenía 18 años. El otro día me enseñaron una foto de cómo me veía yo hace toda esa cantidad de años y me parecía realmente muy extraño verme a esa distancia, pero ha pasado ese mismo lapso de, ¿qué son? Son, a ver, una década, 2 décadas, son 3 décadas, son 30 años que han pasado. Entonces, estamos celebrando el 30 aniversario, bueno, yo al menos de que me lo haya yo topado. Cuando le platiqué esta historia, él me respondió con esa anécdota que platicó hace rato de este hombre que se acerca a él un poco poseído y le dice que en realidad no es él quien está tocando. Dice que a veces le pasan cosas peculiares con su público. Y bueno, creo que ya es fácil para ustedes entender cómo es que a ese jovencito de 18 años que yo era, le impresionó enormemente encontrarse con una, pues con una música, con una musicalidad, con un sonido de lo que yo en ese momento, pues nombré y lo que me quedó en la mente, que era free jazz ruso, es decir, algo con lo que yo no había tenido ningún contacto antes. Y en realidad se me quedó resonando todo este tiempo hasta que hace año y medio, 2 años quizá, en ocasión de nuestro coloquio sobre los temas vinculados con la discapacidad, en que estuvo Leonidas Donskis, a quienes algunos de ustedes quizá recuerden, un lituano que llegó aquí por vía de Beatriz Miranda, aquí presente, porque a su vez había escrito un libro con Zygmunt Bauman, de quien había sido Beatriz discípula. Llegó y bueno, tuvimos un encuentro fantástico y nos pusimos a hablar acerca de la improvisación y ya había algo de esta idea porque es una inquietud ya desde hace algunos años que a mí me resuena, sobre la contraposición entre el margen del uso de la indeterminación que permite la improvisación y la lógica del autoritarismo. Entonces, miré a Leonidas y dije, bueno, tú vienes de Lituania, ¿verdad? Tú de casualidad, así de pura casualidad, ¿no has oído hablar acerca de un increíble jazzista llamado Vyacheslav Ganelin? Me dijo, claro, es mi amigo. Entonces, pues me empezó a platicar de las aportaciones de Ganelin, obviamente las conocía en mucho más detalle que yo mismo, y ya en uno de esos ataques de entusiasmo que a veces me dan, le dije, oye, vamos a ofrecerle un doctorado honoris causa. Sí, eso es una idea increíble porque en realidad tiene esa estatura y además es muy importante remarcar hoy en día ese margen de libertad creadora de la improvisación jazzística y en realidad, aunque ha recibido muchos reconocimientos en su carrera, en realidad
a la distancia geográfica, cultural y de contexto, por tratarse de una institución que no está en primer lugar dedicada a la música, es decir, la nuestra, sería algo muy hermoso. Entonces se apresuró, así en un ataque de entusiasmo que tuvo él, a escribirle a Vyacheslav para ver si estaría dispuesto a aceptar este nombramiento. Generosamente, no sé muy bien por qué, dijo que sí. Y luego, bueno, hubo que preparar las condiciones para que tuviera un contexto adecuado, para que el acto tuviera sentido, y nos esperó pacientemente durante muchos meses, cosa que le agradezco especialmente. Como esto tiene entonces el carácter de una suerte de propuesta o nominación doble, es decir, de Leónidas y la mía propia, me voy a permitir leer 3 breves párrafos que Leónidas, que lamentablemente no pudo acompañarnos porque estaba en un seminario en Islandia, justamente en estos días, y ya le fue imposible modificar su agenda. Él escribió 3 párrafos que voy a leer en inglés, que es tal como los escribió. Y dice: Vyacheslav Ganelin is a great Lithuanian and Israeli composer, jazz pianist, and mentor. His is an entire school of jazz music and sensitivity that we can describe as a Vilnius school of jazz. One of the fathers of Lithuanian free jazz, Maestro Ganelin, has engraved his name as a major Lithuanian film composer as well. The music Maestro Ganelin wrote for the Lithuanian film The Devil's Bride in 1973 was nothing short of a miracle in those days when the entire music life was closely observed and severely censored in the former USSR. Aquí hay un tema interesante en el que no podremos entrar en mayor detalle, y es este desarrollo de una libertad en la improvisación, de una libertad musical tal como él la ejerce en los contextos de aquellos años de la Unión Soviética, después de Lituania, que no era un lugar menos difícil. Y es algo quizá que podríamos pensar con más cuidado en relación con la propia trayectoria de Ganelin. Continúo. The aesthetic of Ganelin's film music led him close to other masterpieces of his time. Yet the miracle was that whereas his counterparts lived in free countries, never putting their lives and works in any major risk and danger, Ganelin had to struggle with various political obstacles, que es un poco lo que les acabo de comentar. Yet this has never diminished or otherwise disfigured his wonderful art of music. Ganelin's music language was precious everywhere in the 1970s and later. Vilnius, London, Paris, New York, Tokyo, and elsewhere. He kept building the bridges through his music in the world torn apart by exclusive ideologies and disbelief in humanity. His native Lithuania symbolized for a long time the sad fate and isolation of Eastern Europe, which Ganelin's music was destined to challenge and overcome. The country of his choice and destiny, Israel, symbolizes memory and its indestructibility. Hence, much of Maestro Ganelin's music is dedicated to the Holocaust. It is with great pride and joy that we can celebrate the work of a great pianist, composer, and educator who proved the importance of every person, every country, every corner of the world, and every attempt to create beauty and sensitivity in our life full of dissonance and insensitivity. Maestro Ganelin's success and recognition in Mexico is a token of the 21st century, whose message is, you are never alone in this world and everything is interconnected here. Les pido un aplauso para las palabras de Leonidas Donskis. Bien, quizá lo que quisiera concluir diciendo
siguiendo un poco lo que mencioné ayer de un relato vernáculo acerca de nuestra propia relación con Gamelin, más allá de su luminosa trayectoria profesional, de su sentido y de la presencia tan intensa que tiene en Lituania y ahora en Israel, nosotros tenemos nuestros propios motivos para honrar su figura, y creo que en este momento son los que en algún sentido se vuelven más significativos. Quisiera hacer un primer apunte sobre el hecho de honrar a alguien que viene de tan lejos, no solo geográficamente y en algún sentido culturalmente, lingüísticamente hemos visto lo que esto implica, sino como una referencia prácticamente nueva en nuestro contexto. Esto puede sorprender y claro, uno dice, bueno, ¿y por qué el Instituto 17 honra a alguien de quien no sabíamos prácticamente nada antes? Y más allá, digamos, de la oportunidad de poder introducirlo a nuestro medio, a nuestra cultura musical y demás, felizmente en estos días de un programa bastante intenso, tuvo una entrevista larga en Radio Educación a cargo de Alem Derbez, y eso será una forma de darlo a conocer al amplio público mexicano y más allá. También generosamente dio una clase magistral en la Academia de Jazz de la Escuela Superior de Música, por cuya generosidad disponemos hoy de las percusiones y otros instrumentos con el que nos han apoyado para poder celebrar este concierto y también el de Janis Misurel. Esta distancia que nos hace relacionarnos con él de una forma absolutamente fresca, sin una carga particular anterior, más que algunos rasgos que tendrán que ver aquí y allá con su historia personal y la resonancia de esa historia en las referencias nuestras, me parece que nos brinda una posibilidad enormemente valiosa para redescubrir la música y la improvisación a medida en que vamos descubriendo su música y su improvisación. Me encontré brevemente con una estudiante del Instituto 17, Esther, no sé si ande por ahí esta noche, que me dijo algo así como que había venido aquí en algún sentido buscando otros horizontes y había sido para ella curioso reencontrarse con una música de la cual ella estaba en algún sentido distanciándose. Pero lo interesante del asunto es lo que podía reacomodar de su relación con la música en este universo de referencias que hemos ido descubriendo en estos días. La relación entre la improvisación y la toma de la palabra, el inconsciente, la forma en que la música emerge como la palabra de un pozo cuyo fondo no alcanzamos a ver nosotros mismos. Es decir, yo mismo en este momento no sé en 1 o 2 minutos qué es exactamente lo que voy a estar diciendo, como sucede en el caso de la música suya. Entonces creo que esta posibilidad de ir introduciéndonos poco a poco en su música, de ir conociéndolo paulatinamente, nos brinda una oportunidad particularmente hermosa para ir redescubriendo la música, quizás redescubriendo desde un ángulo, en una acepción que normalmente no es como venimos sintiéndola y pensándola. Entonces, esa distancia, este forastero, esta ausencia de connotaciones, de identificaciones culturales y demás, en el caso de su producción y de su persona, son la oportunidad de ir renovando, poblándola con nuevas referencias, a partir de todo lo que se ha dicho aquí, y que tiene que ver con incorporar la referencia de la improvisación y de la relación con lo acontecimental en todos los órdenes de nuestra existencia personal y profesional.
Entonces, quiero agradecerle muy particularmente por ese don de esta novedad y de esta frescura que trae a nuestro entorno. Si le agradecemos mucho su aceptación del título de doctor honoris causa por 17 Institutos de Estudios Críticos, no es solo porque la improvisación es inherente a cualquier actividad teórica, crítica, analítica, no es solo por la forma en que hemos subrayado en estos años de trabajo, en estos 15 años de trabajo, que para nosotros el trabajo de crítica hoy en día es incomprensible sin un trabajo de creación. Es decir, que el trabajo de crítica no solamente es invención, sino es acto. Acto, emprendimiento lo hemos llamado, y hemos ido poco a poco movilizando y recuperando una cantidad de nociones que nos parecen vitales para salir de una cierta parálisis en la que muy ampliamente se encuentra el trabajo intelectual dentro y fuera de las universidades hoy en día, y que él, a su paso, curiosamente, hace rato, durante su charla, justamente mencionó. Si puedo resumirlo en una sola fórmula, diría que estaría orgulloso de haber fundado un instituto que pudiera ser considerado como un instituto de improvisadores, un instituto de personas formadas, no solamente educadas, es decir, formadas en un sentido más amplio, para poder improvisar con rigor, de una manera comprometida, seria, no solamente en el trabajo intelectual y creativo, sino en el orden diverso de lo que compone una vida, una existencia. Y aquí quiero mencionar brevemente algo curioso, casi técnico, que gobierna nuestra forma de lidiar con una gran cantidad de proyectos de naturaleza muy diversa con los que tratamos en la formación propiamente, digamos, formal en el instituto, me refiero a nuestras formaciones de posgrado. En el origen determinamos que habría 4 grandes criterios para evaluar un trabajo, para ponderarlo. Y estos criterios tienen que ver con la documentación de un trabajo, con la argumentación, con la escritura, su calidad general y demás, y con la singularidad. La documentación, la argumentación, la escritura y la singularidad. Y me permito proponer que estos 4 criterios también pueden ser provechosamente desplegados para entender la complejidad que implica la composición en tiempo real, es decir, la documentación en el sentido de referencias musicales y no musicales previas que pertenecen a la tradición, el rigor, la claridad compositiva, la contundencia estética, casi de la arquitectura musical que está en juego, la ejecución, el virtuosismo, que es una referencia que se quedó resonando aquí, originalmente traída la referencia por Raimundo Mier, es decir, la necesidad de que la improvisación sea virtuosa, porque de otro modo es una especie de cosa incómoda que cae por su propio peso, y por supuesto la singularidad como ese principio según el cual la improvisación genuina difícilmente sería imitable o lo sería solo muy parcialmente, es decir, implica una capacidad de generar un idioma, es decir, en el sentido de singularidad, de idiomático, que es una cualidad que es muy valorada en la improvisación musical y no musical en el ámbito de la estética y que quizá podríamos extender mucho más allá a todas nuestras prácticas. Nosotros estamos comprometidos con formar improvisadores porque no formamos cuadros, no formamos por molde, sino por el contrario, intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, generar las posibilidades de que estas singularidades puedan ir nutriéndose cada una y creciendo en la dirección
necesaria en cada caso. Entonces, pues le agradezco profundamente a Vyacheslav Ganelin que haya aceptado ser en algún sentido nuestro maestro, ahora doctor, nuestro mentor en el arte explícito y asumido de una improvisación que justamente no está limitada al ámbito ni de la música, ni del jazz, ni siquiera a la improvisación estética en general, sino un arte que en algún sentido es sinónimo con la posibilidad de sostenerse en la vida. Con estas palabras termino. Esta es mi argumentación, el planteamiento por el cual le damos el grado y enseguida se lo entrego directamente. Авангард. Алло? Я благодарен Estoy всем, agradecido a todos aquellos за такую для меня неожиданную совершенно que премию, я бы сказал. por este premio que para mí ha sido inesperado. Потому что Porque я не знаю, может, я ошибаюсь, но puede ser que me equivoque, pero я не знаком со всеми музыкантами. yo no conozco a todos los músicos, Но теперь я философ. pero ahora soy un filósofo. Я знал, что музыка имеет философское начало. Yo tenía entendido que la música tiene sus principios filosóficos, Потому что ее философия идет, porque su filosofía viene, она внутренняя философия. o sea, viene desde el interior. Digamos que es una filosofía interna. И это правда. Y es cierto Это правда. esto. И поэтому Por ello, для меня это особый почет. para mí es un honor muy especial. Как бы не фокус специалисту определенной области No es como un truco para un especialista de cualquier rama, достигая каких-то вещей, que cuando logra ciertas cosas, получать какие-то почести, какие-то que después премии. de eso empieza a recibir premios y empieza a recibir nombramientos. Среди своих же людей, которые работают в этой области. Entre las personas que trabajan en su misma rama. А попасть в такой вечно загадочный и вечно существующий уже, наверное, тысячелетия, попасть в общество философов. Porque, aunque no lo crean, llegar a la, digamos, sociedad o al círculo de filósofos que existe allá hace mucho tiempo y tiene su larga historia. Я боюсь, что мне никто не поверит. Creo que pocos van a creerme que he recibido esto. И я благодарен, конечно, Estoy también agradecido. Леониду, что у него такая была идея, но не в идее дело, а для меня вот его рассказ, как он услышал
много лет тому назад Para mí, primero que nada, quiero agradecerle a Benjamín y decirle que para mí ha sido sorprendente que tantos años atrás, ту музыку, которую мы играли, aquella música que ejecutábamos en aquellos tiempos, и за ней как бы следил за этим que él временем. estuviera al pendiente de ello. Это выше всех наград для меня. Para mí esto es una de las preseas más grandes. Объясню почему. ¿Por qué lo digo? Дело в том, что ту музыку, которую я играл и играю, El asunto es que la música que yo ejecuto y que ejecutaba, естественно, как любая экспериментальная музыка, como cualquier otra música experimental, не все принимают ее. no la aceptaron inmediatamente. Но если есть такие почитатели многолетние, Pero si hay gente que por muchos años то это самая большая благодарность. han comprendido esto, para mí esto significa un gran agradecimiento. И то, что он сказал о моей жене, которая вот Y здесь, esto que ha dicho sobre mi esposa que está por aquí, что она меня вдохновляла на que эти ella me подвиги, inspiró, me apoyó, я могу сказать, он прав. debo de confirmar que tiene toda la razón. Может быть, и если я еще держусь в форме, Sí, y les digo que si todavía mantengo cierta forma, то это ее критика. también es por la crítica de ella. Да, я после концертов, даже если меня хвалят, Entonces, incluso después de mis conciertos, recibiendo tantas flores y tantos honores, я жду, когда она что-то скажет. siempre estoy a la espera de qué va a decir ella, Потому что она скажет правду. porque ella va a estar sin miramiento, me dice la verdad. И для меня это определенный пример. Y para mí esto es un ejemplo muy definido. Она не музыкант, Ella no es músico, но ее тонкость pero su восприятия, sensibilidad a la hora de recibir и не только музыка, la вообще música, искусство, no solamente la música, sino también el arte en general, умение как бы суммировать esa capacidad que tiene para sumar и доказательно как бы критиковать, y criticarme con propiedad, наверное, дает мне вот эту силу еще creo que me da el motor para estos esfuerzos не останавливаться, я de надеюсь. no detenerme y seguir adelante. Но я еще раз возвращаюсь, я благодарен Vuelvo a decir que estoy muy agradecido вашему институту, потому что a vuestro instituto я впервые в Мексике. porque es mi primera visita a México. Мы увидели просто необъятный город, Hemos visto que esto es una ciudad inabrazable, эмоциональных людей, con gente muy emocionales. и это даст мне как бы заряд и большое впечатление на много. Esto me da una carga y me llevo una gran impresión. Спасибо вам большое. Muchísimas gracias a todos. Quiero solamente aprovechar la presencia de la traductora para dar breve lectura al contenido del documento. Dice, 17 institutos de estudios críticos otorga a Vyacheslav Ganelin el grado de doctor honoris causa en reconocimiento de su vital contribución a los horizontes teóricos, críticos y analíticos cuya apertura y permanente crecimiento son la vocación de este instituto. 16 de enero 2016 y firman 7 miembros de nuestro consejo, todos muy destacados, y digo sus nombres.
Marta Lamas, Ilan Semo, Benjamín Arditi, Conrado Tostado, Raimundo Mier, Filipo Lelaprún, Beatriz Miranda Galarza, y viene firmado por la dirección. Eso es todo, doctor Ganelín. Bien, seguirá el concierto. El concierto consistirá de 2 partes, habrá un breve intermedio e iniciará de inmediato.